diseño y construcción de las instalaciones porcícolas. Uno de los puntos de mayor importancia en el momento de establecer una empresa porcina es el diseño de la infraestructura necesaria para el desarrollo óptimo de los animales. Una adecuada instalación debe brindar un alojamiento que les brinde las condiciones ambientales y de confort favorables, con el fin de aprovechar al máximo sus propiedades transformadoras de alimento en proteína animal, lo que conlleva a unos mejores rendimientos zootécnicos de los cerdos, permitiendo a su vez facilidades en el manejo y trabajo del operario, preservando el estatus sanitario de los animales. Con el presente material, la Asociación Colombiana de Porcicultores, Fondo Nacional de la Porcicultura, presentará algunos puntos de referencia como guía en el diseño y construcción de las instalaciones porcícolas en cada una de sus etapas, el cual puede verse modificado por factores climáticos, topográficos, diseño de las instalaciones, sistema de producción y estado fisiológico de los animales. Aspectos generales. Dentro de los aspectos básicos a tener en cuenta para la construcción de las instalaciones porcinas tenemos: ubicación. Para la ubicación y establecimiento de las granjas es necesario considerar los siguientes puntos. Garantizar que el lugar en donde se establecerá la granja cumpla con el Plan de Ordenamiento Territorial POT de su municipio y que garantice la disponibilidad de energía, agua y todos aquellos recursos que aseguren el sostenimiento de la producción. La distancia del establecimiento con respecto a otras granjas porcícolas, explotaciones pecuarias, plantas de beneficio, basureros y vías de alto tránsito vehicular debe ser lo más alejada posible para evitar el paso de corrientes de aire contaminadas hacia el interior de la granja. El establecimiento porcícola debe contar con barreras naturales tales como bosques, montañas o arbustos que permitan su aislamiento y bloqueen el paso de corrientes de aire contaminadas con agentes patógenos. Adicionalmente, estas barreras nos ayudarán a la reducción de la presión de los vientos sobre las instalaciones, disminuyendo las pérdidas de calor por ventilación o, en su efecto, favoreciendo la producción de sombra y ventilación. Es importante que la granja cuente con vías en buen estado que permitan la movilización de animales, alimentos e insumos hacia y fuera de la granja. Es aconsejable que el lugar en el cual se encuentre ubicada la granja cuente con topografía que facilite el manejo de los subproductos líquidos de la porcinaza por gravedad, evitando costos innecesarios en el manejo de estos y que a su vez faciliten el movimiento de los animales durante cualquier traslado, embarque y transporte. Tipos de explotación. Se consideran diferentes tipos de producción: las granjas de ciclo completo, en las cuales se encuentran todas las etapas de producción; las de cría, que tienen como objeto la producción de lechones; y las de engorde, que se dedican al levante y ceba de los animales. Por lo tanto, estas diferencias hacen que las instalaciones varíen de acuerdo a los requerimientos fisiológicos, de espacio y confort de los animales. Sistema de producción. En cuanto al sistema de producción, es necesario tener en cuenta si se maneja sistema todo dentro, todo fuera o flujo continuo. En el sistema todo dentro, todo fuera, las instalaciones se manejan de tipo modular, organizando los animales por grupos de edad con el objeto de que una vez cumplido el periodo de producción, el módulo sea completamente desocupado y cuente con un tiempo de descanso adecuado después de una buena limpieza y desinfección.
lo que hace que las construcciones requieran una estricta planeación y programación teniendo en cuenta el flujo de los animales y operarios, permitiendo de esta manera cortar los ciclos de los agentes patógenos, manteniendo la estabilidad inmunológica de los animales y por ende preservando el buen estatus sanitario. Número de sitios de producción. En la actualidad, las granjas porcícolas pueden contar con 1, 2, 3 o más sitios dependiendo de la disponibilidad de terreno, el número de reproductoras proyectado según mercado objetivo y el recurso económico. La cantidad de sitios permite el manejo separado de las diferentes etapas de producción, maximizando el control de las enfermedades y su diseminación, reduciendo así las pérdidas económicas. Flujo de producción. Para el diseño, es importante que el flujo se realice de acuerdo a las etapas de producción e infraestructura con que cuenta la granja, cumpliendo y respetando las normas de bioseguridad del establecimiento. Comúnmente se maneja el siguiente flujo: laboratorio de inseminación artificial, etapa de gestación, etapa de maternidad, etapa de precebo y etapa de levante y ceba. Factores ambientales. Orientación de las instalaciones. La orientación con respecto al sol depende de la temperatura. En climas cálidos con alturas menores a 2.000 metros sobre el nivel del mar, la orientación de las construcciones debe ser oriente a occidente siguiendo la dirección del sol y teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes para obtener una buena ventilación y sombra durante el día. En climas fríos con alturas mayores a 2.000 metros sobre el nivel del mar, la orientación debe darse de norte a sur para permitir la entrada de rayos solares durante todo el día, calentando las instalaciones. Temperatura. El tipo de materiales y el diseño del alojamiento pueden condicionar el intercambio de calor de acuerdo con el grado de aislamiento de los suelos, paredes, techos, ventanas y la velocidad del aire. Las necesidades de temperatura del cerdo pueden variar de acuerdo con su estado fisiológico y peso. Para lechones lactantes, la temperatura óptima puede oscilar entre 27 y 32 grados centígrados. Lechones en precebo, entre 25 y 30 grados centígrados. Lechones de levante, 15 a 21 grados centígrados. Cerdos en ceba, 13 a 18 grados centígrados. Madres gestantes y lactantes, entre 15 a 20 grados centígrados. Humedad. La humedad ambiental es la cantidad de agua que contiene el aire, siendo óptima cuando oscila entre un 50 y 75%. Inferior al 40% perjudica a los cerdos, puesto que seca las mucosas, produce tos irritante y reduce la ingesta de alimento. Superior al 80%, agudiza los efectos de las temperaturas extremas, ya sea de calor o frío, desencadenando diferentes respuestas y comportamientos que le permiten al animal generar o conservar su temperatura corporal. En la siguiente tabla se presentan las humedades relativas aconsejadas según el estado fisiológico del animal. Lechones, 60%. Levante y ceba de 20 a 35 kilos, 60%. De 35 a 60 kilos,
entre 60 y 70%. De 60 a 110 kilos, entre 70 y 80%. Reproductores, entre 60 y 70%. Ventilación. En instalaciones de clima frío, la aireación debe permitir la disminución de la concentración de gases como amoníaco, ácido sulfídrico, dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, ya que son perjudiciales para la salud cuando sobrepasan los límites mínimos. De igual manera, una correcta aireación nos ayudará a disminuir la pérdida de calor excesivo, asegurando la renovación del aire sin que aumente su velocidad. La ventilación natural, con salida de aire por el techo o laterales, manejado de una manera correcta, permitirá ajustar la cantidad de aire entrante, garantizando así un ambiente idóneo para los animales. En climas cálidos, la ventilación natural por medio de paredes semiabiertas o con aberturas permite la evacuación del calor. Sin embargo, es importante no generar corrientes de aire excesivas sobre los animales. Aunque en el caso en que se presente baja velocidad del viento, puede implementarse la ventilación asistida a través de ventiladores o nebulizaciones sobre los animales. En esta tabla se muestran los rangos de concentraciones de gases, tanto máximas como los valores en partes por millón, que generan efectos nocivos para la salud del cerdo, teniendo en cuenta un parámetro de humedad de la piel del 15% y la ausencia de corrientes de aire en las instalaciones. Iluminación. Una adecuada iluminación debe facilitar el desarrollo de las tareas de los operarios en los procesos de aseo, desinfección, detección de celos, observación física de los animales, control de plagas y demás actividades pertinentes que ayudan a asegurar el confort y productividad de los animales, dado que algunos procesos fisiológicos relacionados con la reproducción, crecimiento y comportamiento están directamente relacionados con la intensidad y duración de la iluminación. Es recomendable que los animales cuenten con una intensidad de luz mínima de 40 a 50 lux. Es importante tener en cuenta que por debajo de 20 lux, el animal tiene muchas dificultades para encontrar el alimento y el agua. Distribución de las instalaciones porcícolas. Instalaciones externas. Son aquellas que deben estar fuera del cerco perimetral de la granja. Dentro de estas tenemos el área de cuarentena, contadores o zonas de suministros de servicios públicos, estacionamiento, sistemas de manejo de desinfección de vehículos y otras en las cuales no esté comprometido el personal operativo o cualquier proceso de producción. La planta de tratamiento y depósitos de agua, procesos de manejo de residuos sólidos, líquidos y mortalidad pueden estar ubicados en este sector siempre y cuando exista un procedimiento de manejo que no afecte la bioseguridad de la granja. Instalaciones intermedias. Estas son las que se encuentran ubicadas sobre el cerco perimetral. Generalmente se recomienda que en esta zona se ubiquen las duchas de ingreso, oficina, cámara de desinfección, bodega de alimentos, embarcadero y zona de manejo de residuos. Instalaciones internas. Son aquellas que se localizan al interior del cerco perimetral, laboratorio de inseminación artificial, zona de montas, alojamientos de los animales por etapas, bodega de medicamentos, equipos e insumos, zona social para operarios y aquellas adicionales que el productor considere y que estén implicadas dentro de algún procedimiento de la granja.
Diseño de instalación según la etapa productiva. Cuarentena y aclimatación. Esta instalación debe encontrarse fuera y alejada de la zona de producción. Se compone de corrales que cuenten con el espacio mínimo requerido por las cerdas de 1.64 metros cuadrados por animal y con capacidad para 8 a 10 cerdas preferiblemente. Buena ventilación, pendiente de piso del 3% para la zona seca y del 5% para la zona húmeda. Un sistema de alimentación que permita el acceso libre al alimento y disponibilidad de agua fresca en todo momento. El número de corrales con que debe contar esta área dependerá de la capacidad de hembras de la granja y del porcentaje de reposición considerado. Esquema básico de corrales de cuarentena y aclimatación. Área de gestación. Para el alojamiento de las cerdas en esta etapa existen dos posibilidades: el alojamiento en jaulas y en grupos. El sistema de jaulas consiste en módulos rectangulares con dos líneas o filas de jaulas para alojar individualmente a cada cerda, con pasillo trasero de por lo menos 80 centímetros de ancho que facilite el manejo, limpieza y control de la cerda en procesos como la inseminación artificial. El pasillo delantero de mínimo 1 metro de ancho que permita el paso del reproductor y el suministro de alimento. El área de gestación debe ser ventilada y los pisos con un desnivel mínimo de 5% para evitar encharcamientos y excesiva humedad. Cada jaula puede manejar una dimensión mínima de 65 centímetros de ancho, 2.2 metros de largo y 1.10 metros de altura, en donde el animal puede acostarse y levantarse con reducida movilidad. Este sistema evita la competencia entre las cerdas por el alimento. Es poco exigente en mano de obra, no hay estrés social ni interrupciones de la gestación por agresiones y no hay contacto del animal con las excretas de las otras cerdas. Para el alojamiento de cerdas en grupos, es importante suministrar el espacio proporcional de acuerdo con el número de cerdas y un adecuado diseño del corral que evite la agresión entre los animales. Se recomienda un espacio mínimo de 2.25 metros cuadrados por cerda adulta y 1.64 metros cuadrados por cerda nulípara, con corrales con capacidad para 8 a 10 cerdas. De esta manera, en un grupo de madres es conveniente que el acceso al alimento sea individual y que esté protegido para evitar que las cerdas más agresivas molesten a las demás. Laboratorio de procesamiento del material genético. Se recomienda que el laboratorio de inseminación se encuentre separado de las demás instalaciones y focos de contaminación, con el fin de garantizar un mejor estado sanitario del material que se procese en este sitio. Los pisos del laboratorio deben ser lisos y las uniones entre pisos y paredes redondeadas. Las paredes deben ser de material lavable, color claro, el techo de fácil limpieza y construido con materiales que no afecten la calidad del material genético. Los mesones, lisos, lavables y sin ranuras. Sala de colecta. Esta sala debe contar con una adecuada iluminación que facilite las tareas del operario y ubicada junto al laboratorio de procesamiento de material genético, los cuales se interconectarán por medio de una ventanilla por donde pasa el semen recolectado. El potro o maniquí deberá estar diseñado ergonómicamente para comodidad del animal, bien anclado al piso, pero a su vez con graduación según la edad y contextura del reproductor.
Las paredes y los pisos deben ser construidos con materiales resistentes, de fácil limpieza, desinfección y antideslizantes para evitar lesiones en los reproductores, con sifones que faciliten los procesos de lavado y equipados con rejillas. Alojamientos para los reproductores. Los berracos deben ser alojados en corrales sólidos e individuales con el fin de evitar el deterioro que estos animales puedan generar, con un espacio mínimo de 6 metros cuadrados y divisiones altas de mínimo 1.5 metros para evitar que los animales se pasen al corral vecino. Estas instalaciones deben estar localizadas lo más cerca posible de la sala de colecta y del laboratorio. Las divisiones entre los corrales pueden ser construidas en muro o tubos galvanizados con una separación de 10 centímetros con el objeto de permitir el contacto visual y nasal entre los reproductores, que resulta importante para el mantenimiento de una óptima libido. Los pisos pueden construirse parcialmente enrejillados. En la parte sólida se ubica el comedero y en la enrejillada el bebedero. En la parte inferior del enrejillado se debe contar con una fosa para la recolección de la excreta de por lo menos un 5% de desnivel, evitando así la presencia de humedades que afecten las pezuñas de los animales. El piso y las paredes deben contar con terminaciones sin protuberancias o irregularidades que provoquen lesiones en las patas y con superficies lavables. Las puertas deben estar construidas en metal reforzado para evitar su deterioro y con seguro para dificultar su apertura por parte de los animales. Área de maternidad. En esta área se debe considerar un ambiente ideal y confortable tanto para la cerda como para los lechones lactantes. La disposición general de las parideras al interior del módulo debe garantizar el control de los animales por parte del operario y facilitar el proceso y manipulación en el momento del parto o de cualquier intervención. Se recomienda que las dimensiones de la paridera tengan una longitud de 2 metros para cerdas de 250 kilogramos de peso a 2,3 metros para animales superiores a los 300 kilogramos y con un ancho de 60 centímetros en su parte superior y de 70 a 75 centímetros en su parte inferior, así como de 1 a 1,10 metros de altura. Hoy en día, las jaulas permiten adaptar sus dimensiones en función del tamaño de la cerda, lo que hace posible la disposición individual de acuerdo con el tamaño del animal. La paridera debe disponer de un bebedero y comedero adecuado para los lechones, aparte del de la madre. Otro aspecto de gran importancia en relación con el bienestar de los lechones es la implementación de la zona de calor, en donde la ubicación recomendada es en la parte frontal o las esquinas traseras o delanteras de la paridera y alejadas de las mamas de la cerda, ya que el exceso de calor puede generar problemas de agalaxia o mamitis. Existen varias formas para proporcionar calor a los lechones. Lámparas infrarrojas de 175 a 250 watts. Preferiblemente el suelo debajo de la lámpara no debe ser rejilla. Lámparas a gas, sistema de calefacción que debe ser manejado con estricto cuidado para evitar la producción de monóxido de carbono. Modifican la humedad del aire y si no funcionan correctamente, alteran los demás gases presentes en el ambiente que pueden llegar a alterar los parámetros fisiológicos de los animales presentes en la sala. Otra opción es la utilización de placas térmicas, para las cuales es importante tener en cuenta que éstas mantengan la misma temperatura en toda la superficie y que la zona de calefacción sea suficiente para los lechones alojados. Postdestete o precebo. Los corrales para esta etapa en su mayoría son rectangulares, en donde la ubicación de los bebederos se debe dar sobre uno de los extremos más angostos del corral y en sentido opuesto a los comederos,
permitiendo la identificación de la zona sucia y limpia por parte del lechón. Estos alojamientos usualmente son elevados en una estructura metálica, en la cual se soportan los pisos plásticos enrejillados para reducir el riesgo de lesiones, facilitar su limpieza y conservar la temperatura apropiada para el lechón. Para el suministro del alimento es adecuada la implementación de tolvas de varias bocas en materiales como PVC. El espacio recomendable para lechones menores a 10 kilogramos es de 8 a 10 centímetros lineales y cerdos entre 10 y 25 kilogramos de 15 centímetros. Para el suministro de agua se recomienda la instalación de un bebedero por cada 10 a 15 lechones. Se recomienda que el espacio por cerdo se encuentre entre 0.35 metros cuadrados y 0.45 metros cuadrados, de acuerdo con el tiempo de duración de los lechones en esta etapa y peso final considerado a su salida. El diseño de los corrales dependerá del número de animales que se manejan en cada lote o banda. Una opción en el diseño de estos alojamientos es el uso de corrales con capacidad para 15 a 20 cerdos cada uno, en donde sus dimensiones serían de 2 metros de ancho por 4.20 metros de largo aproximadamente. Levante y ceba. Los corrales en esta sección usualmente son de concreto, con una pendiente del 3% en la zona seca y limpia y del 5% en la zona húmeda o sucia. Es preferible que el diseño de estos sea de forma rectangular, con lo cual los animales logran diferenciar de una manera mucho más fácil las dos zonas. La densidad de la población mínima recomendada es de 1 metro cuadrado por cerdo, alojando entre 15 a 20 cerdos por corral de acuerdo con las condiciones climáticas. En climas cálidos, la densidad se puede ver reducida. En suelos parcialmente enrejillados, la superficie por animal puede aumentar en un 10 a 25% y hasta en un 50 a 100% en camas de paja de acuerdo con el tipo y manejo de la cama utilizada. En los corrales de engorde es imprescindible una excelente ventilación, así como la calidad del aire, altura de los techos, comederos y disponibilidad permanente de agua fresca. En las instalaciones de clima cálido se puede implementar el espejo de agua o charca en la zona sucia o húmeda, que es una especie de piscina de aproximadamente 1 metro de ancho. La profundidad de estas charcas puede oscilar entre 12 a 15 centímetros. Los módulos de ceba usualmente constan de un pasillo central y corrales a los lados. Las paredes deben ser lisas sin protuberancias para evitar lesiones en los animales, con separaciones en bloque, hormigón, metálicas o postes plásticos, y su altura deberá ser preferiblemente de 1 metro. Suministro de agua. Para un correcto suministro del agua a los animales, se debe tener en cuenta la altura de los bebederos y el número de estos en cada corral, según la etapa de producción y tamaño de los animales presentes. Para animales menores a 5 kilogramos, la altura del bebedero debe estar entre 10 a 15 centímetros del suelo y debe haber por lo menos un bebedero por camada. Para animales entre 5 y 14 kilogramos, la altura del bebedero debe estar entre 15 a 30 centímetros del suelo y deben haber por lo menos un chupete por cada 10 cerdos. Para animales entre 14 a 35 kilogramos, la altura del bebedero debe estar entre 30 y 45 centímetros del suelo y debe haber por lo menos un chupete por cada 10 cerdos. Para cerdos entre 35 y 45 kilogramos, la altura debe estar entre 45 y 60 centímetros del suelo y con 12 a 15 animales por chupete. En animales entre 45 y 108 kilogramos, la altura debe estar entre 60 y 76 centímetros del suelo y con 12 a 15 animales por chupete. Cerdos adultos requieren bebederos entre 76 y 90 centímetros del suelo y entre 12 a 15 cerdos por chupete.
Zonas comunes. Corredores y pasillos de servicio. Corresponden a las zonas de circulación del personal y de los animales. Estos pasillos deben contar con muros a ambos lados para seguridad y facilidad en la movilización de los animales. Su ancho debe estar entre 1 y 1.20 metros, con angulaciones poco pronunciadas, correctamente iluminados y preferiblemente techados. Es importante que estas zonas no presenten cambios bruscos de textura, color, placas metálicas que provoquen reflejos o ruido que dificulte la movilización de los animales. Canalización. Para el manejo de las aguas residuales es necesario construir canales que permitan la conducción de este subproducto con pendientes mínimas de 4 a 5% y un ancho mínimo de 30 centímetros que faciliten las operaciones de limpieza. Es importante construir cajas de inspección en el recorrido en caso de que se presenten obstrucciones en la tubería. También se debe considerar la canalización de las aguas lluvias, con el fin de evitar que estas aguas se mezclen con las excretas, aumentando su volumen y mano de obra en el momento del vertimiento de este subproducto. Embarcadero. Este debe contar con paredes sólidas y piso no resbaladizo que facilite su limpieza y desinfección. El pasillo debe estar libre de aristas y el ángulo de inclinación del embarcadero debe ser inferior al 20%. Esta instalación debe procurar la separación de la zona limpia y zona sucia, facilitando la salida de los animales sin que los operarios tengan contacto con el vehículo transportador. El piso del camión y el embarcadero deben estar a nivel para asegurar el bienestar de los animales en el momento del cargue. La zona de embarque debe contar con un sistema de desagüe independiente al de las demás instalaciones, con el fin de evitar que el agua de lavado retorne al área de producción y represente un foco de contaminación. Bodegas. El establecimiento debe contar con diferentes tipos de bodegas para alimentos, equipos e insumos. La bodega de alimento debe contar con una abertura que permita el ingreso del concentrado y que evite la salida de los operarios de la zona de producción al exterior de la granja. Las bodegas para el almacenamiento del concentrado deben contar con el espacio necesario para almacenar la cantidad de alimento requerida, el cual debe estar sobre estivas, alejado de la pared, libre de humedad y con una ventilación adecuada. Los altos estándares de la producción de la porcicultura global exigen que el productor se vea en la obligación de optimizar sus procesos productivos por medio de la implementación de nuevas tecnologías que conduzcan al continuo mejoramiento de la industria porcícola colombiana, haciéndola más competitiva en mercados nacionales e internacionales. El adecuado diseño de las instalaciones porcinas es un punto clave en este desarrollo, con lo cual se busca un adecuado confort y bienestar de los animales que les permitan expresar todo su potencial genético y a su vez facilitar su manejo y asegurando un espacio de trabajo que permita preservar la seguridad industrial del recurso humano.